porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Penetra el espíritu, transforma el alma y el cuerpo, dejándonos abiertos para escuchar y recibir su amor. Prepárate para escucharla a través del ingeniero Fernando Banús y su programa Palabra Eficaz. Bienvenidos. Este es su programa Palabra Eficaz. Mi nombre es Fernando Banuet Márquez y quiero darle primeramente gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios contigo. Estamos emocionados realmente porque sabemos que es una palabra que te va a ayudar a enfrentar las diferentes situaciones en tu vida, que te va a ayudar a tener una vida mejor. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira, hemos decidido poner este nombre a este programa, Palabra Eficaz, porque en el griego original esa palabra eficaz quiere decir potente. Esta es una palabra potente. La palabra de Dios es potente, es tan poderosa que dice la Biblia misma que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Yo creo que tú y yo en algún momento hemos comprado algún aparato eléctrico, algo para nuestras casas y siempre hemos visto que dentro de esas cajas, de esos depósitos donde vienen esos productos, viene un manual por ahí que nos indica lo que nosotros debemos de hacer cuando las cosas no están funcionando bien. Y esto es esta Biblia. Si nosotros tomamos en cuenta, consideramos y reconocemos que hemos sido creados por Dios, Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros esta palabra, que es el manual a través del cual nosotros podemos saber cómo poder arreglar las situaciones en nuestras vidas cuando algo no está funcionando como debe de ser. Entonces, es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios para que sepamos identificar en un momento dado qué es lo que está fallando en nuestras vidas. Y yo quiero compartir en este programa algo acerca de algo que se comenta mucho por donde quiera que andamos. Vamos a cualquier reunión y nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre se está hablando acerca de lo que podemos hacer nosotros para tener un cuerpo más saludable, y nos hemos dado cuenta que pues siempre se está recomendando dietas que la verdad pues no siempre se llevan tal cual y no dan los resultados que nosotros quisiéramos o esperamos. ¿Por qué? Porque no los llevamos al pie de la letra. Pero yo quiero hablarte en este día, quiero hablarte acerca de una dieta mucho más saludable, de una dieta que realmente es efectiva. Pero quiero empezarte diciendo por qué la necesidad de ese alimento del que yo te voy a hablar para que tú puedas tener una vida más saludable. Y yo quisiera que fuéramos en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los tesalonicenses, en el versículo 23, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice la Biblia, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos muestra algo muy importante. Está diciendo Pablo, y el Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esas tres cosas son clave aquí en lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. El espíritu, el alma y el cuerpo son tres partes de las que está formado el hombre. El hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y todos nosotros en alguna manera nos preocupamos por cómo alimentar nuestros cuerpos físicos. Siempre estamos hablando de las dietas, como decía hace un momento, y la verdad es que sí es importante, necesitamos tener cuerpos saludables. Todos queremos vivir un poco más y tener una vida mucho mejor, ¿no?
Y bueno, es importante y no necesitamos que nos estén diciendo, oye, tienes que almorzar, tienes que comer y tienes que cenar. Nosotros ya sabemos, o por naturaleza sabemos que tenemos que alimentarnos, y no, ¿qué pasaría si nosotros dejáramos de alimentar nuestro cuerpo por unos 20 días sin comer absolutamente nada? Yo creo que estaríamos muy débiles, no podríamos hacer ninguna actividad. ¿Por qué? Debido a la debilidad que tenemos en nuestros cuerpos, no tendríamos fuerza para hacer nada. Pero cuando nosotros atendemos y nos damos cuenta que aparte de alimentar nuestro cuerpo, tenemos que alimentar nuestra alma y nuestro espíritu, yo quisiera llevarte a lo que dice la palabra de Dios, palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a atender nosotros. ¿Qué es lo que dijo Él acerca de la comida, del alimento, verdad? Del que tanto nosotros estamos hablando y buscando siempre la mejor manera de alimentarnos para estar más saludables. Y dice aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en la tentación, está hablando de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjate, todo el tiempo que estuvo en ayuno. Dice, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, fue una manera en la que el enemigo lo quiso tentar. Siempre el enemigo se acerca cuando quiere perjudicarnos en alguna manera, siempre se acerca metiendo dudas a nuestros corazones. Pero aquí el Señor Jesucristo dice en el versículo 4, Él le respondió y dijo: escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso aquí con esta escritura yo me puedo dar cuenta que no solamente necesitamos alimentar nuestros cuerpos con la comida física que nosotros conocemos, la comida natural, pero aquí, de acuerdo a lo que vimos en Tesalonicenses, nos damos cuenta que necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y vemos nosotros aquí ya donde el Señor Jesucristo nos está dando una entrada a ese conocimiento a través del cual nosotros podemos saber cómo debemos de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y dice aquí que la manera de alimentar nuestra alma y nuestro espíritu pues es a través de toda la palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, como comentaba en un momento, viene representando para nosotros un manual a través del cual nosotros podemos darnos cuenta cómo nuestras vidas pueden ser mejores y cómo podemos tener una vida mucho mejor y mucho más saludable. Y cuando nosotros vemos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 26, después de que el Señor Jesucristo había hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 25 del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis. Dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, estas personas estaban viendo milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo, pero aquí nosotros nos damos cuenta que estas personas siguen pensando en lo natural y andan buscando el alimento natural. El Señor Jesucristo mismo les dice, pero aquí también dice el Señor Jesús otra cosa en el versículo 27, dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí el Señor nos está diciendo que debemos de trabajar, y casi todos nosotros, bueno, pues tenemos un empleo,
tenemos algo a lo que nos dedicamos. Yo tengo un negocio, algunas otras personas tienen un empleo en alguna institución, qué sé yo, y trabajamos porque necesitamos tener recursos para poder comprar un alimento que necesitamos para nuestros cuerpos físicos. Pero aquí el Señor nos dice que debemos de trabajar no solamente por la comida que perece, dice, sino por la comida que viene siendo la comida natural. De hecho, pues ahí les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes vienen y me buscan no porque están viendo los milagros, no porque están viendo las señales, no porque se están maravillando de estas cosas, sino porque pues ahí hubo un milagro de la multiplicación de unos panes ahí cuando le dio de comer a 5,000 personas, y aquí les dice, ¿sabes qué? Necesitan trabajar no por ese tipo de comida, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vemos nosotros aquí que está diciendo que este tipo de palabra es una palabra eterna. Yo tengo por ahí algunos lugares donde comparto la palabra de Dios y les digo yo que es importantísimo que nosotros aprendamos esta escritura, porque por toda la eternidad yo tengo la seguridad de que lo sé en mi corazón, por lo que dice la Biblia misma, que esta palabra nosotros vamos a tener comunión con esta palabra por toda la eternidad, porque el Señor Jesucristo lo dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Vemos en el capítulo 5, donde dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, donde está diciendo, dice que está él diciendo, dice que mientras pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará, o sea, ni un punto ni una coma pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta palabra, hermanitos, tiene cumplimiento. El Señor Jesucristo dijo que lo que estaba escrito de Él tiene cumplimiento, y nosotros debemos de tener la confianza de que estamos nosotros agarrándonos, nos estamos anclando de algo firme, de algo que va a permanecer para siempre. Tuve la oportunidad, Dios me dio la oportunidad de estudiar una carrera, y ahora yo me doy cuenta al paso de los años cómo muchas de las cosas que aprendimos en la universidad, en la escuela, a lo largo de todos esos estudios, me he dado cuenta cómo muchas cosas de las que vimos ya son obsoletas. De hecho, yo recuerdo nos enseñaron a usar reglas de cálculo para hacer algunas operaciones por ahí, y pues eso yo creo que ya ahorita yo no he visto que alguien use un aparato de esos. Ahora pues se tienen muy buenos equipos para hacer cálculos y todo este tipo de cosas. Entonces todo ese tipo de cosas van pasando, van perdiendo efectividad cuando están saliendo cosas nuevas. Pero yo te quiero decir en este día, en esta hora, yo te quiero decir que puedes confiar a plenitud en esta palabra. Yo veo películas, por ejemplo, que están relatando algunos sucesos de hace siglos, y veo cuando van al panteón a sepultar a alguna persona como un ministro de esos tiempos está compartiendo lo que dice la palabra de Dios, y digo yo, bueno, eso a mí me da mucha confianza de que lo que dice aquí en la Biblia yo puedo confiar en ello y puedo agarrarme de ello, y de hecho tengo el testimonio de que esta palabra ha funcionado en mi vida, ha cambiado mi vida, y yo creo que puede cambiar la tuya también. Y yo quisiera que viéramos otra escritura donde nos está diciendo en las epístolas de Pedro, en el capítulo 2 de las epístolas de Pedro. Si tienes tu Biblia por ahí puedes ir, está casi al final de la escritura, después de Hebreos y de Santiago, y después la epístola de Pedro. Vemos en el capítulo 2, desde el versículo 1, voy a leer. Dice la palabra de Dios, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice la palabra de Dios.
Dice, o sea, si habéis gustado que Dios es benigno, que Dios no nos hace daño, que Dios es bueno, dice que nosotros debemos desear, nosotros como si fuéramos unos niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Te das cuenta por qué está hablando aquí de una leche espiritual? Está hablando de un alimento que va a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma también. Y dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Yo recuerdo los que tenemos la bendición de tener una familia y de tener hijos, cuando ellos estaban muy pequeños. Yo recuerdo cuando los teníamos en alguna manera, estábamos ahí cargados con ellos y les estábamos dando su alimento a través de un biberón. Y yo recuerdo cómo cuando por algún descuido nosotros quitábamos el biberón de la boca de nuestros hijos, cómo desesperados empezaban a manotear y a mover sus pies buscando ese biberón. ¿Por qué? Porque estaban deseando ese alimento. Claro, ahí era un alimento físico, pero nos dice la palabra de Dios que nosotros, así como esos niños desean con esa ansia, esa leche espiritual, nosotros debemos también ansiar esta palabra de Dios. Y mira, yo quisiera llevarte a donde dice la palabra de Dios aquí, donde le dice Pablo a los Colosenses. Si tienes tu Biblia ahí, puedes ir, está Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y luego sigue Colosenses. Ahí te vas a dar cuenta tú de lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3, en el versículo 16. Mira qué cosa tan tremenda, o sea, cómo Dios nos está instruyendo acerca de lo importante de esta palabra y cómo debe estar en nuestros corazones. Dice la Biblia, la palabra de Cristo, dice, more en abundancia en vosotros. En abundancia. Dice, no dice poquito, no dice, escucho a muchas personas decir, no, hermano, mira, con un versículo que leas y bueno, nada más con que te lo vivas y todo eso es importante. No, sí es cierto, sí es importante que vivamos la palabra de Dios, que vivamos cada versículo que nosotros podamos llevar a nuestro corazón, que tengamos el deseo primeramente y después la capacidad y la determinación para ponerlo por obra, para que esa palabra se haga vida dentro de cada uno de nosotros. Pero es importante aquí porque nos lo están diciendo, que la palabra de Cristo nos están recomendando, bueno, ya no es una sugerencia, aquí dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ya lo siento como algo ya directo, como una instrucción directa. No quiero decir, para que no suene así un poco áspero, no quiero decir que es una orden, pero sí veo aquí una instrucción muy directa, pero una instrucción con mucha bendición, hermano, porque cuando nosotros tenemos abundancia de palabra en nosotros, es el lenguaje a través del cual Dios nos va a hablar, porque esta es la palabra de Dios. Cuando tú estás enfrentando una situación en la vida, llega un momento en el que tú necesitas tener una palabra de Dios rápido en tu corazón para que tú puedas ponerla por obra y tú puedas salir de esa adversidad que estás enfrentando. Y es importante que tengamos mucha palabra dentro de nosotros. Yo recuerdo hace tiempo vino un ministro aquí a la iglesia y recuerdo que su esposa la estaban operando, la estaban interviniendo quirúrgicamente y recuerdo que él decía que le estaban dando mal los reportes los médicos por ahí y él decía que estaba él afuera del quirófano caminando en los pasillos y pensando, pidiéndole al Espíritu Santo una palabra una palabra que lo pudiera fortalecer. Y yo recuerdo que mencionó él una palabra que está en el Salmo 119, donde dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, dice, conforme a tu juicio, dice, y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Nosotros necesitamos
conocer lo que dice la palabra de Dios, para que podamos decirle al diablo, así como el Señor Jesucristo cuando vino a tentarlo ahí en el desierto, como lo vimos ahí en el capítulo 4 del libro de Mateo, que nosotros podamos decirle, escrito está, y soltar esa palabra que nosotros conocemos, que el Espíritu Santo ha arraigado en nuestros corazones y que Él nos las puede revelar en el momento en que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios en un salmo por ahí que estuve leyendo el día de hoy. Dice, bienaventurado Jehová quien tú corriges y en tu ley lo instruyes, dice, para hacerle descansar en los días de su aflicción. Y esta es la palabra de Dios a través de la cual el Señor te va a corregir, te va a instruir, y esto lo podemos ver nosotros en 2 de Timoteo. Nosotros podemos ver aquí una palabra hermosa donde el Señor nos hace ver, dice en el capítulo 3 versículo 16, dice toda la escritura, no dice que alguna parte de la escritura, dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosa palabra. Esto que acabamos de leer, estas escrituras que hemos estado viendo ahí en el transcurso de este mensaje, te deben de dar la confianza para que tú agarres tu Biblia y al estar estudiando lo que dice aquí, esto lo puedes tomar para ti, lo puedes atesorar, porque aquí nos está diciendo que la escritura es inspirada por Dios. Muchas personas dicen, no, pues son palabras escritas por los hombres. Sí, son escritas por los hombres, pero aquí dice que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí en las epístolas de Pedro, hay un pasaje que me encanta en la segunda epístola de Pedro, por ahí, donde en el capítulo 1, versículo 16, si mal no estoy, dice, porque nos hemos dado a conocer, dice, la venida, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria, dice, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y fíjate lo que sigue diciendo Pablo aquí, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, dice, como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Oh, qué tremendo esto. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no por ellos mismos, sino por el Espíritu Santo. Y aquí hay tantas cosas gloriosas que nos habla Pedro aquí cuando dice, Pedro mismo estuvo con el Señor Jesucristo, Él anduvo con Él, podemos confiar en Él. Podemos confiar en lo que nos está diciendo aquí, y no tanto en lo que está diciendo él, sino en lo que está diciendo la palabra de Dios, porque Pedro lo puede estar diciendo, pero para que esté en esta Biblia, Pedro tuvo que haber sido inspirado por el Espíritu Santo para que esta palabra pudiera estar aquí y nosotros pudiéramos confiar en ella. Y nos está diciendo que es la palabra profética más segura, a la cual haríamos nosotros bien en estar atentos. Entonces, no hay otra palabra mejor, no hay otra palabra más confiable. Esta es la palabra de Dios que puede penetrar hasta lo más profundo de un corazón. No hay tratamiento psiquiátrico, no hay tratamiento, no hay terapia psicológica que pueda penetrar a lo más profundo del ser, que es el espíritu del hombre. Y sabes una cosa, yo quiero decirte que esta palabra puedes confiar a plenitud en ella. Aquí nos está diciendo que es algo que debemos de entender. Muchas personas dicen, no, pues es un simple libro, quizás muy bonito, con muy bonitas historias,
pero no te voy a decir una cosa, no es un simple libro. Este libro es el libro más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. Este libro puede hacer que tú seas prosperado. Este libro puede hacer que tú seas sanado. Este libro puede hacer que tú seas bendecido. Este libro puede hacer que tus relaciones cambien, que tu matrimonio sea transformado, que tu matrimonio sea cambiado. Todas estas cosas que yo te estoy mencionando son testimonios que yo he vivido en mi propia vida. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 6, versículo 35, dijo el Señor Jesús: yo soy el pan de vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo quiero decirte que ese es el pan más glorioso que Dios ha provisto para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener principalmente el milagro más grande que una persona puede experimentar en su vida, que es la salvación de su propia alma. Si tú estás aquí y tú nos estás escuchando, tú nos estás viendo, ahí donde tú estás, puedes tú tener la seguridad de la salvación en tu vida. Yo te voy a pedir, si tú deseas de todo corazón ser salvo, tener esa salvación de la que habla la palabra de Dios, yo quiero decirte que es muy sencillo. Solamente tienes que reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Si tú deseas recibir a Cristo ahí donde tú estás, lo puedes hacer a plenitud. Repite conmigo estas palabras si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido, Señor Jesús, que vengas a mi vida. Esperamos que hayas disfrutado de este maravilloso mensaje. Si quieres saber más, escríbenos o habla el número que apareció en el programa. Será un gusto saber de ti. Y nos vemos en la siguiente Palabra Eficaz.